Dices que las civilizaciones son frágiles. ¿Te refieres a esta porquería del COVID-19 que está sucediendo ahora? ¿Qué es eso? Nunca lo he escuchado. Es esta cosa. Algunas personas simplemente tienen tos. No sé de qué estás hablando. Otras personas se sienten mucho peor. Quiero decir que esto ciertamente se ha apoderado del espacio mental del mundo en un grado que es bastante impactante. Sí. Salió de la nada. Es una locura. Si pensamos que pasó en noviembre, nada. Y ahora aquí estamos, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses después, es un mundo totalmente diferente. Más o menos vi cómo todo esto se desarrollaba en China antes de que se desarrollara en los Estados Unidos. Es como ver la misma película otra vez, pero en inglés. Creo que la tasa de mortalidad es mucho menor de lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Es mucho, mucho menos. Probablemente su magnitud es menor. Bueno, parece ser muy mortal para personas muy específicas, con problemas específicos. Sí, lo que quiero decir es que puedes ver las estadísticas de mortalidad, ya sabes, por edad, y si tienen comorbilidades, o sea, si tienen condiciones preexistentes y por edad. Ya sabes, si tienes menos de 60 años y no tienes problemas de salud graves, la probabilidad de muerte es extremadamente baja. No es cero, pero es extremadamente baja. Sin embargo, no pensaron que este fuera el caso cuando comenzaron a cerrar el país. ¿Crees que es una situación en la que una vez que proceden de cierta manera es muy difícil corregir el rumbo? Parece que la mayoría de la gente realmente quería el pánico. Es una locura. Pero en algunos lugares sentir pánico es por algo, ¿no? Como si estuvieras en terapia intensiva en Manhattan y la gente muere a tu lado y todos usan intubadores y parece que cuando ves a todas esas personas con respiradores y muchas de ellas están muriendo y ves que las enfermeras están muriendo y que los médicos se enferman, hay algunos lugares donde ese miedo está justificado. Pero luego en otros lugares lees historias sobre hospitales que están básicamente semivacíos, que tienen que dar licencia a los médicos y enfermeras porque no hay trabajo para ellos. La mayoría de los hospitales en los Estados Unidos en este momento están medio vacíos o en algunos casos trabajan con su capacidad al 30%. Y esto se debe a que han decidido no hacer procedimientos programados y las cosas normales por las que las personas tendrían que ir al hospital. Sí, es decir, que no estamos hablando solo de eso. Algunos de estos procedimientos programados son bastante importantes. Sí. Si tuvieras una enfermedad cardíaca, Un corazón dañado. y necesitas, ya sabes, un triple bypass, es algo que se programa, pero si no lo haces a tiempo, morirás. Sí. Programable es una palabra rara. Sí, programable no significa, oye, quiero operarme aquí. Sí. No es como la cirugía plástica, es más como si mi cadera estuviera mal y tengo un dolor terrible porque mi cadera se ha roto o mi rodilla y no quiero ir al hospital. No puedo ir al hospital aunque tengas un dolor extremo o te duelan los riñones. Hay personas que tienen problemas bastante serios que eligen no salir por miedo. Entonces, creo que es un problema, no es algo bueno. Parece que el estado de percepción pública está cambiando. Lo está, sí. Parece que la gente está respirando profundo y se está relajando y debido a las estadísticas, es decir, básicamente fuera de nuestras fronteras, se reconoce que no es tan fatal como pensábamos que era. Sigue siendo peligroso, peor que la gripe, pero no es tan malo como pensábamos o como temíamos que pudiera ser. Voy a objetar que la mortalidad es mucho más baja, al menos un factor de 10, quizás un factor de 50 más bajo de lo que inicialmente se pensaba. ¿Crees que la forma actual en que estamos manejando esto, el distanciamiento social, los barbijos, la cuarentena, tiene sentido? ¿Es adecuado o crees que deberíamos regresar al menos más cerca al estado en que solíamos estar? Creo que una higiene adecuada es algo bueno, pase Sí. lo que pase. Lavarse las manos y si tienes tos, quedarse en casa o usar un barbijo es algo bueno. Podríamos hacer eso como es normal en Japón. Sí. Si estás enfermo, usas un tapabocas y no toses sobre las personas. Creo que sería genial adoptarlo en general en todo el mundo.
Y lavarse las manos también es algo bueno. Creo que hay algunas cosas positivas que mejoraron, ya sabes. La higiene. Sí, la conciencia del potencial. Sí, y creo que esto ha sucedido al sistema que estaba moribundo, con muchas capas de burocracia, y creo que hemos eliminado parte de esa burocracia. Y si en algún momento probablemente haya una pandemia con un alto nivel de tasa de mortalidad, ¿sabes? Hubo un debate sobre qué es un alto nivel de mortalidad. Yo creo que sería algo que mate a mucha gente de 20 años, Sí. como el tipo de mortalidad del ébola. La gripe española, algo que Sí, afecta a las sí. personas sanas, sí. Sí, matar a un gran número de jóvenes sanos, eso se define como una alta mortalidad. Esto es al menos una práctica para algo así. Y creo que esto es solo cuestión de tiempo para tener eventualmente una pandemia de ese tipo. Creo que hay una buena posibilidad. Es muy probable que al terminar con esto, desarrollaremos vacunas que antes no teníamos para los coronavirus y otros virus. Y la posible cura y la comprensión de un virus de esta naturaleza ha mejorado dramáticamente por la atención que reciben. Así que definitivamente hay un lado positivo aquí y Potencialmente, si actuamos correctamente. sí, creo que habrá algo positivo, pase lo que pase. Con suerte, más positivo que negativo. Entonces, sí, esto parece una especie de práctica para algo que podría venir en el futuro con una tasa de mortalidad grave, realmente alta. Y tenemos que pasar por esto sin que sea algo que mate a un gran número de personas jóvenes sanas. Hay dos argumentos, ¿verdad? El primer argumento es que debemos continuar protegiendo a los débiles, protegiendo a los enfermos, pero abramos la economía. El otro argumento es dejar de ponerle precio a la vida humana y refugiarnos en un lugar hasta que tomemos alguna decisión y descubramos alguna forma de desarrollar algún tipo de ingreso universal, un plan de ingreso básico universal o algo así para alimentar a las personas durante este tiempo. ¿O es una transición? Bueno, creo que si alguien quiere quedarse en casa, debe quedarse en casa. Si alguien no quiere quedarse en casa, no debería verse obligado a quedarse en casa. Esa es mi opinión. Pero crees que... Y si a alguien no le gusta, es mi opinión. Así que esta noción de que puedes enviar cheques a todo el mundo y que las cosas estarán bien no es verdad, obviamente. Algunas personas tienen esta visión absurda de que la economía es como un cuerno mágico de la abundancia, como si las cosas se produjeran solas, como si hubiera una palabra mágica de la abundancia y los bienes y servicios provinieran de este lugar mágico de la abundancia. Y luego, si alguien tiene más cosas que los demás, es porque tomaron más de este cuerno mágico de la abundancia. Ahora, déjame explicarlo sencillamente. Si no produces cosas, no hay cosas. ¿Sí? Así que, si no haces la comida, si no procesas la comida, transportas la comida o los tratamientos médicos o que te reparen un diente, bueno, no hay nada. Nos separamos de la realidad. No puedes legislar dando dinero y resolver estas cosas. Si no produces cosas, no hay cosas. Obviamente. Las tiendas se vaciarán, nos quedaremos sin... La máquina se detendrá. ¿Cuál es la salida de esto? ¿Cuál crees que es? Si te escuchara el presidente o la gente te escuchara abiertamente, ¿cuál crees que es la salida de esto? Aclaremos los datos.
aclaremos las estadísticas. Así que, como dije, se debería clasificar como COVID-19 solo si alguien ha sido testeado y ha recibido una respuesta positiva del COVID-19, no si simplemente tiene uno de los cientos de síntomas. Y luego, si se trata de una muerte por COVID-19, debe ser analizada. ¿El COVID-19 fue la razón principal de la muerte o tenían un efisema o una enfermedad cardíaca o cáncer en etapa 3 o fueron atropellados por un autobús y tenían COVID? He leído todo esto sobre el diagnóstico de personas como muertos por COVID a pesar de las otras variables. Esa no es una pregunta, es lo que está ocurriendo. ¿Y dónde lo leíste? ¿De dónde estás sacando esto? Los funcionarios de salud pública lo han dicho. Literalmente, esto no tiene un signo de interrogación, ¿ok? Ok, pero esto no tiene precedentes, ¿verdad? Si alguien tuviera una gripe, pero también tuviera un ataque cardíaco, asumirían que esa persona murió de un ataque cardíaco. Sí. Sí, así que no tiene precedentes. Y sucede porque es tan popular. No quiero usar esa palabra de manera incorrecta, pero eso es lo que quiero decir, es un tema popular. Y tiene incentivos financieros. Y como dije, este no es un dilema moral de administradores de hospitales, pero ellos están en un lugar difícil en esta situación. En realidad, no tienen suficientes pacientes para pagarles a todos sin dar licencias a los médicos o despedir al personal y Sí. están potencialmente en quiebra. Entonces, dicen, bueno, si sabes que obtenemos todo ese dinero, si decimos que es una muerte por COVID, entonces, ok, tosieron antes de morir. De hecho, ni siquiera tienen un diagnóstico de COVID. Simplemente si tenían debilidad, tos, dificultad para respirar. Francamente, no estoy seguro cómo alguien muere sin esos síntomas. Sí. Pero hay tantas cosas diferentes que podrías atribuirle al COVID. Hay tantos síntomas. La diarrea, dolores de cabeza, deshidratación, tos. Sí, pero para ser claros, ni siquiera es necesario que haya tenido una crisis por COVID. Simplemente necesita haber tenido uno de los muchos síntomas y luego haber muerto por alguna razón y dirán que es por COVID. Y eso hace que el recuento de muertes parezca muy alto y luego estamos atrapados en un aprieto porque parece que los recuentos de muertes son muy altos y no bajan como debería ser. Y ahora, así que deberíamos mantener todo lo que estamos haciendo. Mantener el refugio y confinar a las personas para que se queden en sus hogares. Y así que tenemos que salir de esto. Estamos atrapados en un círculo. Sí. Y creo que la forma de salir de esto es teniendo clara la información. En primer lugar, necesitamos datos reales. Solo analiza los datos, no los agrupes. Si haces que la gente solo analice mejor los datos con información clara y, como dije, ¿se trata de un diagnóstico por COVID real o le hicieron la prueba dio positivo o solo tenía algunos síntomas? Que analicen esas dos cosas y luego hay que analizar si alguien murió, cuándo murió, le hicieron una prueba de COVID o solo tenía uno de los muchos síntomas, como muere sin debilidad. Sí. No sé, es claro. imposible, básicamente. Sí. Buen punto. Si vas a morir, vas a tener dificultad para respirar, debilidad y podrías tener un poco de tos también. Entonces fue cuantificado. Sí, a esa persona le hicieron una prueba de COVID, las pruebas son positivas y si murieron por COVID, no tiene que haber sido el problema principal, pero ¿contribuyó significativamente a su muerte o no contribuyó sustancialmente a la muerte? No es tan simple solo porque tenía COVID, el COVID lo mató. Definitivamente no es así. Bien. Quiero decir, las personas mueren todo el tiempo, tienen Sí. gripe y otros resfriados, y no decimos que murieron de esa gripe y otros resfriados. Si quieres obtener más consejos, sabiduría, orientación de otros emprendedores exitosos sobre cómo puedes navegar la situación del coronavirus, mira el video a mi lado. Espero que lo encuentres valioso. Continúen creyendo. Nos vemos pronto.